Gracias, Señor, gracias. Abrimos nuestras Biblias una vez más en Primera de Corintios, capítulo 9, para continuar con nuestro estudio de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer todo el capítulo. Tiene 27 versículos. La palabra de Dios dice así. Tiene como título los derechos de un apóstol. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como que si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén y amén. Si yo me pongo un ratito en las sandalias de Pablo, estoy seguro que cuando Pablo escribió este capítulo, tuvo que haber pensado bien todo lo que tenía que decir. Porque en este capítulo hay cosas de las cuales hoy da miedo a los pastores hablar. A la iglesia de Corinto habían llegado predicadores, maestros, expositores, y muchos de ellos llegaron a hablar mal de Pablo. Recordemos que Pablo está encarcelado. Pablo no está en Corinto. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está encarcelado. Y le llegan a decir a Pablo todo lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Hay divisiones, hermanos están echándose presos unos contra otros, ¿verdad? Y todo lo que ya hemos venido estudiando. Pero ahora Pablo tiene que defender su ministerio, porque a la iglesia de Corinto llegaron personas maliciosas, dañinas. Antes que se me olvide, le voy a decir lo siguiente. Cuando el diablo no tiene nada malo que decir de ti, lo va a inventar. Te lo voy a decir otra vez. Cuando el diablo no encuentra nada de que acusarte, va a buscar a alguien que invente algo. Y te voy a poner solo 3 ejemplos rapidito, porque no me quiero desconcentrar en la enseñanza. ¿Se acuerdan de Daniel? Allá en el Antiguo Testamento. Daniel era un hombre que trabajaba para el gobierno. Y tú sabes que sus enemigos buscaron algo para acusarlo y no hallaron. ¿Se acuerdan? Entonces inventaron un plan para acusarlo. ¿Se acuerdan? Te pedimos que selles esto, que nadie ore, porque ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Y ellos planearon algo para acusar a Daniel, porque no hallaron nada. No hallaron nada en los libros de contabilidad, no hallaron nada en su casa que se había robado, no hallaron nada. Cuando el enemigo no haya nada malo que decir de ti, el enemigo va a buscar a alguien para que invente algo y te acusen. Los fariseos y los religiosos hallaron algo para acusar a Jesús. No. ¿Y cómo hicieron? Buscaron testigos falsos. Lo ha leído, ¿verdad? Ahí está en los evangelios. Buscaron testigos falsos para que hablaran cosas falsas de Jesús. Esteban, le dije que le iba a poner solo 3 ejemplos. Esteban, un diácono, poderoso, siervo de Dios, poderoso predicador. Dios lo comenzó a usar primero como diácono y luego como evangelista y luego haciendo milagros y señales. ¿Cómo no se va a poner enojado el diablo cuando hay un siervo de Dios que está haciendo cosas impresionantes? El diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Ay, mira cuánta gente se convierte a Cristo y mira cuántos milagros. No, el diablo no se va a quedar de brazos cruzados, hermano. Y por eso es que cuando usted más fiel quiere ser a Dios, más pedradas recibe. Yo espero que alguien me comprenda. Cuando usted se propone andar más recto, más fiel, cuando usted se propone ser más íntegro, cuando usted se propone andar fiel a Dios, más ataque viene. Esteban está sirviendo al Señor de una manera impresionante. ¿Tú sabes cómo hicieron para que lo apedrearan? ¿Tú sabes cómo hicieron? Buscaron testigos falsos. Lo puede leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 6, capítulo 7. Buscaron testigos falsos para que dijeran mentiras. Y por eso lo apedrean a Esteban. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. No hallaron nada malo.
¿qué decir de Pablo? Entonces dijeron dos cosas de Pablo, los acusadores. Uno, que no era apóstol. Pablo no es apóstol. ¿Por qué? Porque un verdadero apóstol, para ser apóstol, tenía que ver en vivo y a todo color a Jesús. Y entonces ellos dijeron, él no es apóstol, él no miró a Jesús. Claro, Pablo no lo miró en vida, pero Jesús resucitado se le apareció a él, ¿verdad? Y entonces ahí estaba la primera acusación: Pablo no es apóstol. Ustedes no tienen por qué someterse a él no es apóstol. Y la segunda cosa que dijeron de Pablo es que él era un aprovechado, que él se aprovechaba de la iglesia, que él se aprovechaba de las ofrendas, que él se aprovechaba de los hermanos. Y esas fueron las dos acusaciones que levantaron contra Pablo. Eso lo podemos ver desde el comienzo. Volvemos a leer versículo 1. No soy apóstol. Mire lo que dice: no soy apóstol. ¿Y por qué Pablo dice no soy apóstol? Porque eso es lo que él se dio cuenta que habían llegado a decir, que él no era apóstol. No soy libre, no he visto a Jesús el Señor. ¿Ve? Porque un apóstol tenía que haberlo visto, y Pablo lo miró, si no estoy equivocado, en 3 ocasiones. No soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros, versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Y cuál es el sello del apostolado de Pablo? ¿Qué les dice? El sello de mi apostolado son ustedes. ¿Aló? En otras palabras, si ustedes no quieren aceptar ahora que yo soy apóstol, pues reconozcan que el que le llevó la palabra fui yo. Entonces Pablo está defendiendo su ministerio. Y por eso le digo, hablar de esto no era tan fácil, porque cualquiera creería, ¿verdad?, que Pablo está queriendo ponerse como el súper. No, pero lo que Pablo está haciendo es defendiendo. Pablo está defendiendo su ministerio. Pablo está defendiendo su apostolado. Pablo está defendiendo su llamado. Porque lo están acusando que él no es apóstol. Y lo están acusando que él se está aprovechando de los hermanos. Versículo 3, que dice: contra los que me acusan. Entonces, ¿había gente que acusaba a Pablo, sí o no? Ahí está. Versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y ahora Pablo comienza primero diciendo: aquí estoy, yo soy apóstol para ustedes. Y para otros no soy, para ustedes sí soy. ¿Por qué? Porque Dios me ha usado, dice Pablo. Dios me ha usado para bendecirlo. Dios me ha usado para enseñarle. Dios me ha usado. Me gustaría que leyéramos en Hechos 9:15 algo que Jesús, sí, que es Dios, ¿no? Algo que Jesús le dijo a Ananías cuando lo llamó para que fuera a orar por Saulo. Cuando Saulo se convierte a Cristo, entonces él estaba ciego. Y en Hechos 9:15 yo quiero que usted lea conmigo lo que Jesús dijo que iba a pasar con Saulo. Mire lo que dice Hechos 9:15. El Señor le dijo, el Señor le está hablando a Ananías, al que estaba mandando que orara por Pablo o por Saulo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Alguien dice amén a eso? Yo no sé cómo te verán los demás a ti, pero Dios a ti te ve como un instrumento escogido. Yo no sé qué pensarán los demás de ti, pero lo que sí sé, que Dios piensa que tú eres un instrumento en sus manos. Y entonces dice: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y de dónde más? Y de reyes. ¿Y de dónde más? Y de los hijos de Israel. Pregunto, ¿hizo Pablo eso? Claro, Señor. Pablo llevó, de hecho, él era el apóstol para los gentiles. Y por eso es que Pablo abría iglesia a diestra y a siniestra, iglesia de gentiles. En otras palabras, no eran judíos, pero le predicó a reyes y le predicó al pueblo de Israel.
Instrumento. Yo quiero que usted entienda que el Señor también a ti te ha escogido para que seas un instrumento en sus manos. Cuando uno entiende eso, hermano, realmente uno se siente pero bendecido. Saber que soy instrumento en las manos de Dios. Eso es maravilloso. Que somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. No con arrogancia, no con altivez, no para presumir, no, sino para explicarle a los miembros de la iglesia de Corinto que él realmente era un apóstol y que él no se estaba aprovechando. Y luego viene Pablo a decir cuáles son sus derechos, aunque él no está haciendo uso de ellos. Y esto que vamos a ver ahorita, yo espero que usted o tenga la madurez o tenga los oídos bien atentos para poder oír y recibir esto. ¿Alguien sigue todavía conmigo aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, recuerde que el título de este capítulo es Los derechos de un apóstol. Y es lo que Pablo va a explicar ahora. ¿Cuáles son sus derechos? Aunque él no los está usando. Él no está usando los derechos, pero le va a explicar a la iglesia de Corinto cuáles son sus derechos. Número 1, dice Pablo que él tiene derecho de recibir de la iglesia provisión de comida y bebida para él y su esposa en caso que la tuviera. Pero Pablo no tenía esposa. Mire lo que dice versículo 4 al 6. Verso 4 al 6. ¿Acaso no tenemos derecho? ¿Aló? ¿Acaso no tenemos derecho de qué? No tengo derecho, dice Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Lo que le está diciendo. ¿Y quién me va a proveer de comida y bebida? La iglesia. Porque allí es donde él trabaja. En la iglesia. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa. En otras palabras, Pablo está diciendo, la iglesia de los judíos mantiene a Pedro y a su esposa. Y no solo a ellos, sino a los otros apóstoles. ¿Acaso yo no tengo derecho de traer a una hermana como esposa? Y que la iglesia también la pueda mantener, es lo que Pablo está diciendo. Verso 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Porque Bernabé era el que trabajaba con Pablo. En otras palabras, solo Bernabé y yo no tenemos derecho a comer, no tenemos derecho a beber, no tenemos derecho que la iglesia nos aporte, nos ayude, nos sostenga. Versículo 7. En el verso 7, Pablo pone 3 ejemplos. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién? Oiga, qué impresionante cómo Pablo desarrolla esto. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? En otras palabras, ¿quién entra a ser un militar y le va a trabajar al gobierno para ser un militar, pero tiene que estar trabajando por fuera para sostener su comida? Yo no sé si me estoy explicando. Cuando alguien entra a trabajar como militar, ¿quién lo va a sostener? El gobierno. ¿Quién le va a dar ropa? El gobierno. ¿Quién le va a dar la comida? El gobierno. ¿Alguien me entiende? El apóstol Pablo se está poniendo como un soldado. El apóstol Pablo se está poniendo como un soldado. ¿Por qué? Porque él renunció a todo para servir al Señor a tiempo completo. Y es lo que la iglesia debe entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos algunos pastores? Digo algunos pastores porque sé que hay pastores que no han renunciado a todo. Porque hay pastores que tienen negocio, hay pastores que tienen sus propios negocios, y yo no tengo ningún problema que lo tengan. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero según aquí, el apóstol Pablo está diciendo que cuando alguien es llamado a servir a Dios a tiempo completo, no debe tener tiempo para otra cosa. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? El otro ejemplo que pone en el verso 7 dice, ¿quién planta viña
y no como de su fruto. ¿Ah? Ahora dice Pablo, yo entré a la viña a trabajar y no tengo derecho a comer de la viña. ¿Aló? ¿Ah? Estoy en la viña. Estoy trabajando en la viña del Señor, ganando almas, haciendo discípulos, haciendo la obra de Dios. Y no tengo derecho, dice Pablo, a comer del fruto de la viña. Por favor. Y el tercer ejemplo que pone Pablo, dice, o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Entonces Pablo pone el ejemplo de un soldado que se va a la guerra, se va a pelear, pero ¿quién lo va a sostener? El gobierno. En este caso Pablo está diciendo, ¿quién lo va a sostener? La iglesia. Pablo dice, yo estoy trabajando en la viña del Señor, yo tengo derecho a comer también del fruto de la viña. Y yo como pastor, dice el apóstol Pablo, yo estoy cuidando la oveja, pues tengo derecho a beber leche y a agarrar de la lana, porque las ovejas dan lana, ¿no? Pero no tengo derecho. Versículo 8. Ahora Pablo pasa a otro nivel. Dios mío, es impresionante cómo Pablo desarrolló esto. Verso 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Aquí están aquellos que dicen, no, si ya el Antiguo Testamento ya no vale, ya no tiene validez. No, aquí está Pablo trayendo la ley. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito. ¿Qué es lo que está escrito en la ley de Moisés? No pondrá bozal al buey que trilla. Eso está escrito en Deuteronomio 25:4. No lo voy a ir a leer, solo sépalo que ahí está escrito. Y Pablo lo está citando. Pablo está citando algo que dijo Moisés: no le pongas bozal, no le amarres la boca al buey que está trabajando. Y entonces dice Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, Dios estaba preocupado de los bueyes. Sí, Dios se preocupa por los animalitos porque les da de comer. Pero Pablo dice, pero eso no se escribió por los bueyes. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Verso 10. ¿Todavía sigue aquí conmigo? ¿O ya el tema lo tiene acalambrado a usted? Yo no sé si hay alguien aquí que ya está acalambrado con el tema. O yo no sé si hay alguien aquí ya pensando, el pastor está queriendo sacarrearle. Que el Señor reprenda cualquier espíritu que quiera interferir en la mente de cualquiera de ustedes. Porque por eso es que Pablo tuvo que decir, yo no les estoy diciendo esto para que ustedes hagan cosas conmigo, pero yo tengo que enseñarles cuáles son mis derechos. Es lo que Pablo estaba diciendo. Verso 10. O lo dice enteramente por nosotros. O sea, lo de los bueyes, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Qué dice Pablo? Pues por nosotros. ¿Aló? ¿Está leyendo conmigo? Pues por nosotros, ¿qué dice? Se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Ahora Pablo se está poniendo como buey. ¿Alguien está comprendiendo esto? Se pone como un soldado, se pone como un trabajador de la viña, se pone como alguien que está cuidando ovejas, pero ahora Pablo se pone como un buey. Un buey que está trabajando. Un buey que está demostrando trabajo. Un buey que está demostrando fruto. Y entonces, ¿por qué le quieren amarrar el pico? ¿Por qué le ponen bozal al buey que está trabajando? ¿Por qué le quieren quitar el derecho de que coma y que beba? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué ustedes me quieren quitar el derecho que yo tengo, aunque no lo estoy exigiendo? Pero ¿por qué ustedes se dejan llevar de que yo lo que quiero es el interés de su dinero? No, pero le voy a explicar cuáles son mis derechos, dice Pablo. Versículo 11. Oh, Dios mío, este versículo
se tiró la cerca, si hablamos de béisbol cuadrangular. Para los que les gusta el fútbol, el béisbol. En este versículo, ¡pum!, Pablo la sacó. Porque más claro no canta un gallo, dijo por ahí alguien. Más claro no puede estar en toda la Biblia. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Lea usted lo que sigue, hermano. ¿Qué es lo que usted viene a recibir aquí? Cosa espiritual. Usted no viene aquí a recibir nacatamales con chicha, chorizo con huevo. No, señor, aquí no le regalamos sorbetito. Aquí no le estamos dando a nadie de comer físicamente, pero te estamos dando un alimento espiritual. Y entonces ahora Pablo dice algo que debió de haber estremecido a toda la iglesia de Corinto. Si nosotros, ahora mire bien, que Pablo no está hablando solo por él, está hablando por todos los que sirven al Señor a tiempo completo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, la palabra de Dios dijo Jesús que era como una semilla. Entonces, el pastor o los pastores que hemos sido llamados a tiempo completo para servir al Señor, siempre estamos sembrando cosas espirituales. Cosas espirituales. Cuando usted viene trayendo una petición, pastor, yo quiero que ore por mí por esto, una petición espiritual. Pastor, yo quiero que ustedes me lleven sus oraciones por esto, por lo otro. Son cosas espirituales. Cosas espirituales de las cuales hay una palabra, hay una palabra de fe, hay una palabra de esperanza. Y entonces el apóstol Pablo dice en el verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, oiga cómo lo dice, será o es gran cosa. O sea, es gran cosa si ustedes trajeran lo material. ¿Aló? En otras palabras, Pablo dice, ¿qué tiene más importancia? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más significativo? ¿Lo espiritual o lo material? Lo espiritual. Y la gente busca el alimento espiritual. Y qué bueno. La pregunta es, ¿por qué si vienes a recibir cosas espirituales, por qué no traes lo material? ¿Verdad que nadie entendió eso? ¿Ah? ¿Por qué no traes tu ofrenda? Eso es lo material. ¿Por qué no traes tus diezmos? Eso es lo material. ¿Por qué no traes tus primicias? Eso es lo espiritual. Es lo material. Eso es lo que el pueblo debería de traer aquí. Y no por obligación, sino voluntariamente. No con tristeza, sino con alegría. No por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es, yo te doy lo espiritual. Pues tú deberías de traer lo material. Es el sostenimiento. Es lo que ayuda a sostener a los que trabajan en la viña del Señor. Versículo 12. Si otros participan de este derecho, sobre vosotros, ¿qué dice? ¿Cuánto más nosotros? ¿Y qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Ya le dije, Pablo no está allí. Pero ahora están llegando otros pastores, están llegando otros predicadores, están llegando predicadores de Jerusalén, judíos, que están metiendo la tradición del antiguo pacto. Y ahora los hermanos de Corinto, a ellos sí les están manteniendo. Tuve un mal pensamiento, pero mejor no, lo vamos a dejar ahí. El apóstol Pablo dice, a los que están llegando,
que no les ha costado la obra. Porque ¿a quién le costó? A Pablo. Garrotazo, hambre, sed, necesidad, desprecio, y ahora está en la cárcel. Pero ahora los que están llegando, pues no les ha costado. Pero la iglesia les está apoyando. La iglesia los está sosteniendo. Entonces dice Pablo, ¿cuánto más nosotros? Vuelvo a leer el verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces Pablo dice, yo le estoy hablando de mi derecho, aunque no lo estoy usando. Y no lo estoy usando para que ustedes no piensen, ¿verdad?, que mi interés es económico. Versículo 13. Ahora Pablo viene a traer otro ejemplo del Antiguo Testamento. Versículo 13. Todavía me sigue, ¿verdad, hermano? Dice Pablo, verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, ¿qué dice? Del altar participan. Entonces ahora Pablo se está refiriendo a Dios. Había constituido a Aarón como sacerdote y a los levitas como sacerdotes y cantores, porteros. ¿Y de dónde comían ellos? De lo que había en el altar, de lo que había en el templo. ¿Aló? ¿De dónde comían? ¿De dónde se vestían? ¿Qué era lo que los mantenía? Los diezmos y las primicias que el pueblo llevaba. Por favor, vaya conmigo a Números 18. Números 18, 21. Vaya conmigo ahí, por favor. Números 18, 21. Ahora me entiende lo que dije al comienzo, que para Pablo hablar este tema tuvo que haber estado bien inspirado, bien lleno del Señor, porque estaba hablando de un tema que se vuelve difícil. Difícil. ¿Y por qué se vuelve difícil? Porque estamos conscientes que hay un montón de pastores sin vergüenza. Estamos conscientes de eso. Hay un montón de pastores abusivos. Hay un montón de pastores que usan la fe para enriquecerse. Que hay un montón de pastores que usan la fe de la gente para que venga y siembre, venga y ponga, venga y selle la promesa, venga y selle la promesa de Dios. Venga, si usted trae una ofrenda de $30, pues así va a ser su milagro. Pero si quiere un milagro más grande, sean $100. Y si lo quiere todo el milagro completo, que sean $500. Usted sabe que esas cosas hoy se dan, ¿verdad? Manipulación, manipulan la fe de la gente, manipulan la fe. Y venga, corra, que ahorita queda solo un minuto. Un minuto queda nada más para que usted venga y traiga su ofrenda. Un minuto, 30 segundos. 30 segundos están quedando para que usted traiga su ofrenda de 20, de 50, de 100. Y es impresionante. Es impresionante cómo la gente corre, Señor. Impresionante. Mi esposa y yo estuvimos en congregaciones donde de repente profeta, decía, yo necesito a 50 personas que vengan y traigan $1,000 al altar. No llegaban 50, llegaban 200. Con $1,000. ¡Ah! ¡Wow! Y así quiere el pueblo evangélico, que lo estafen. Y el pueblo evangélico así quiere. Dios te va a proveer todo. No, a quien Dios le está proveyendo todo es al pastor que está estafando. La iglesia va más pobre. El miembro va más pobre. No, no es así. No es a eso a lo que Pablo se está refiriendo aquí. No es a eso a lo que el apóstol Pablo se refiere. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas? ¿Y qué es lo sagrado? Todo lo que se hace para Dios.
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar, participan. De las ofrendas que el pueblo llevaba, de las primicias que el pueblo llevaba, Dios había asignado que parte de eso iba a ser quemado en ofrenda, pero parte de eso iba a ser para los sacerdotes. Números 18:21. Número 18:21. Y he aquí, esto lo está diciendo Dios. Esto no lo está diciendo Moisés, esto lo está diciendo Dios. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dios había establecido una forma de mantener a los sacerdotes, una forma de alimentar a los sacerdotes. ¿Por qué tú crees que dice Malaquías 3:10? Malaquías 3:10, ¿por qué tú crees que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento? ¿Acaso Dios come? Pero los que le sirven sí. Y eso era exactamente lo que estaba diciendo el profeta Malaquías al pueblo de Israel. Vosotros me habéis robado. ¿Y a quién le estaban robando? A Dios. Pero a los que estaban dejando sin comer, ¿a quiénes eran? A los sacerdotes. Cuando el pueblo no diezma, cuando el pueblo no trae primicias, realmente lo que está haciendo es robándose el alimento de aquellos que trabajan para la obra de Dios. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. Usted y la mayoría de miembros de las iglesias quieren recibir el alimento espiritual, pero cuando les toca llevar su diezmo, cuando les toca llevar una primicia, les da calambre, le duele la muñeca, la mano, no puede agarrar la cartera, no la alcanza. Sí, pero querés el alimento espiritual. ¿Cuánta gente en las iglesias? Y eso no pasa aquí, eso pasa en todas las iglesias. La menor, ¿cómo lo digo? De la membresía de la iglesia, es menos la gente que diezma que la que diezma. Gente que dice: no, yo no diezmo porque yo oí el otro día que el diezmo es del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y que ahora ya el diezmo no se pide. Ok. Y yo ya no doy primicias porque eso de la primicia tampoco, ya nada de eso existe y nada de eso tiene valor y nada de eso. Ok. Entonces la pregunta es: ¿Dios estableció ese principio para mantener a los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Y entonces, ¿cómo hacemos hoy en el Nuevo Testamento? Y es por esa razón, creo yo, que algunos pastores se han ido a trabajar. Porque si la iglesia no les provee, pues van a tener que ir a trabajar. Entonces, Ezequiel 44:30, te estoy trayendo cosas que Pablo está diciendo en el versículo 13, donde Pablo habla: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Mire lo que dice Ezequiel 44:30. Todos queremos las promesas, pero no todos queremos sacrificarnos. Y voy a decir esto con temor y temblor. Todos pueden orar por el pastor y por su familia, pero no todos ayudan a sostenerlo.
Pastor, yo estoy orando por usted. Le agradezco. Se lo agradezco de todo corazón. Le preguntaría solo una cosa. ¿Está trayendo el alimento a la casa de Dios? Porque si usted no está trayendo el alimento a la casa de Dios, entonces usted me está dejando sin comer. Porque los sacerdotes comemos de lo que se ministra en el altar. ¿Lo leyó en el verso 13? Vuélvalo a leer conmigo otra vez en el verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, ¿qué dice? Comen. ¿Comen de dónde? Por eso es que la gente de allá del mundo, la gente del mundo, como no sabe, no entiende, porque el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. La gente de allá del mundo, ellos blasfeman y ellos dicen cualquier cosa. ¿Qué? Si los pastores, lo único que les interesa son los diezmos. Claro, la gente del mundo está bien que hablen todo lo que ellos quieren, pero que la misma iglesia hable, eso es lo más repugnante. Que usted como cristiano hable en contra de lo que Dios estableció. Yo no entiendo cómo usted puede llamarse cristiano y usted esté en contra de lo que Dios estableció. ¿Por qué? Porque a usted le vendieron la idea, verá, que el único interés de los pastores es el diezmo. Pues yo quiero que sepa que no. Yo quiero que sepa que no, que con diezmo y sin diezmo hemos aprendido a servir a Dios. Con salario y sin salario hemos aprendido a servir a Dios. Que con poco o con mucho hemos aprendido a sobrevivir, porque le hemos creído a Dios. Mucha gente puede estar orando por el pastor y la familia pastoral. La pregunta es, ¿tú estás trayendo lo material para el sostenimiento de esa familia? ¿Tú estás trayendo lo que debes traer para el sostenimiento? No, es que vaya a trabajar. Ya le voy a enseñar cuál es mi trabajo. Mire lo que dice Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será ¿de quiénes? ¿Será de quiénes? Asimismo, daréis al sacerdote, ¿qué cosa? Las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que repose la bendición. ¿A dónde? La mayoría de la gente quiere esa promesa. Pero ni el 5% de los miembros de la iglesia traen primicia. La mayoría de la gente no trae primicia. Pero ahí hay una bendición para los que han aprendido a traer primicia. Ahí hay una promesa para que repose la bendición de Dios en tu casa. Trae primicia. Y la primicia es del sacerdote. Eso no lo inventé yo. Eso no lo inventé yo. Hebreos 7:8. Hebreos 7:8. Hebreos 7:8. ¿Lo halló? ¿Qué dice? Y aquí ciertamente reciben los diezmos. ¿Quiénes los reciben los diezmos? No ángeles. La gente cree que los diezmos van a ser para los ángeles o para Dios allá en el cielo. No, si Dios no necesita dinero. Y aquí. ¿Y a dónde está eso escrito? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? En el Nuevo. Entonces, ¿cuál es la discusión? Mi pregunta es, ¿cuál es la discusión de que el diezmo no es de aquí, es de allá? Que la primicia es de allá, no es de aquí. Claro, y cada quien quiere discutir las cosas a su conveniencia. Quiero la bendición, pero yo no siembro, yo no aporto, no traigo el alimento a la casa de Dios para que no falte alimento.
Y aquí ciertamente reciben los 10 hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y quiero cerrar esa parte con 1 Timoteo 5:17 para salir de eso y ir a la última parte de la enseñanza. 1 Timoteo 5:17. Le dije que le voy a enseñar cuál es mi trabajo. Y si para usted no es un trabajo, para Dios sí y para mí también. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos, la palabra anciano quiere decir pastores o obispos. Son 3 palabras que usa Pablo para referirse a los pastores: obispos, ancianos o pastores. Dice, los ancianos que gobiernan bien. Entonces usted debería de preguntarse a donde usted está, donde usted se congrega, si el pastor está administrando bien. Si no administra bien, pues no confíe en nada de lo que ahí se hace. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Doble qué? Honor, doble honor. Mayormente, ¿los que qué? Los que trabajan. ¿En qué? Aunque a usted no le guste, yo aquí estoy trabajando. Aunque a usted no le parezca, yo aquí no me estoy divirtiendo, yo estoy trabajando al Señor. Y que cuando yo estoy preparando la enseñanza, yo estoy trabajando. Y que cuando yo estoy orando para que Dios me use, yo estoy trabajando. Y que cada vez que vengo a pararme aquí, yo estoy trabajando. Y que cuando estoy dando un consejo, estoy trabajando. Hace muchos años quise abrir una cuenta de ahorro. Hace muchos años. Y me fui a Bancentro. Y quería abrir una cuenta de ahorro. Y entonces esperé mi turno. Me llama la señorita y me dice, pase. Ajá, ¿y qué se le ofrecen? Mire, señorita, yo quiero abrir una cuenta de ahorro. Claro, con mucho gusto. Usted la puede abrir con tanto. Okay. ¿Y cuál es su nombre? Jerónimo Domínguez Maltés. ¿Y en qué trabaja usted? Soy pastor. Le pregunté que en qué trabaja, me dice. Soy pastor. Y la mujer cambió el rostro y me dice que no me entiende, le estoy preguntando que en qué trabaja. Tú sabes que ella lo que estaba haciendo era queriéndome humillar. Porque ella ya sabía que yo era pastor. Ella ya me conocía. Pero ella usó su posición para humillarme. Y ella lo que estaba diciendo es, ser un pastor no es un trabajo. Y yo lo entendí y al final me negó poder abrir una cuenta de ahorro. Y no lo abrí. Y yo lo puedo entender de ella y lo puedo entender de la gente de allá afuera. Pero que haya gente en la misma iglesia que viene a oír la palabra, a quien le hablo, a quien le predico, a quien le enseño, y aún así critican lo que uno hace o critican las cosas cuando uno se equivoca y no ven el trabajo, no ven la obra, no ven el esfuerzo, no ven la dedicación. Wow. Quiero terminar. Luego, en el versículo 14, Pablo viene a poner el último argumento de sus derechos. Yo mencioné 7, no se los fui enumerando, pero en el bosquejo que usted adquiera al final, usted va a encontrar 7 argumentos que pone Pablo para hablar de sus derechos. Y el número 7 aparece en el verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio
que vivan del evangelio. Pablo viene a ponerle el sello. ¿Saben por qué yo tengo derecho a comer, a beber, a vestirme? Y tengo derecho que me mantengan a mi esposa. Y tengo derecho como soldado, y tengo derecho como un trabajador de la viña, tengo derecho como pastor de ovejas, tengo derecho como los sacerdotes y los levitas, tengo derecho. ¿Y saben por qué tengo derecho? Dice Pablo. Porque lo ordenó el Señor. No hay nadie más grande que el Señor, y el Señor ordenó, el Señor Jesús ordenó que aquellos que anuncian, aquellos que trabajan en el evangelio, aquellos que dedican su vida para esta labor, que vivan del evangelio. ¿Y a dónde dijo Jesús eso? En Lucas 17. Ahí lo puede anotar o lo puede leer cuando quiera. El obrero es digno de su salario. Eso lo dijo Jesús. Y ahora, para terminar el capítulo, Pablo quiere decirles a ellos: ¿saben qué? Mi principal objetivo no es el dinero. Mi principal objetivo no son los bienes materiales, dice Pablo. Mi principal objetivo son tres, dice Pablo. O por lo menos tres encuentro yo aquí en este final del capítulo. Número uno, el objetivo de Pablo era predicar el evangelio. Verso 16 al 18. Mire lo que dice. El objetivo de Pablo es predicar el evangelio. Verso 16 al 18. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente como gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Que oyeran eso los famosos predicadores que para ir a un lado cobran. Que lo oyeran, que lo leyeran y lo entendieran. Una vez íbamos a traer a una profeta aquí. Ay, le doy gracias a Dios que nos la trajimos. ¿Tú sabes cuánto cobraba? $1,000 para que viniera a predicar aquí, la famosa profeta. Dios me libró de semejante demonio. No, Señor. Yo voy a presentar el evangelio, como dijo Pablo, gratuitamente. Voy a ir y voy a predicar. Que entendiéramos eso todos los pastores, todos los que predicamos. El segundo objetivo de Pablo es ganar almas. Su objetivo es ganar almas. Versículo 19 al 23. Si usted no mira esto que usted está leyendo aquí, usted no lo ve en su pastor, búsquese otra iglesia donde encuentre un pastor que tenga interés en predicar el evangelio, que tenga interés en ganar almas. Si usted no lo ve aquí en esta iglesia. Versículo 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué es lo que quiere ganar? Mayor número. Él está pensando en ganar almas, conquistar granada para Jesucristo. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar. Hagamos un ejercicio. Voy a volverlo a leer, y cada vez que salga la palabra ganar, dígalo todo a la iglesia. Hagamos el ejercicio otra vez. Verso 19. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Esto hago por causa del evangelio,
para hacerme copartícipe de Él, de Cristo. Pablo les está diciendo, mi objetivo es predicar el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver con llamar al arrepentimiento. Eso ya se lo he dicho. El Evangelio no es decirle a la gente todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien y todo te va a salir bien. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es llamar a la gente al arrepentimiento. El Evangelio es decirle que todo cristiano debe estar y caminar en santidad. El Evangelio nos llama a la santidad. El propósito de Pablo era ganar alma. Y número 3, el propósito de Pablo era inspirar a otros con su ejemplo. Versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Mire, está motivando a que corran a los cristianos, pero ¿a correr a qué? A hacer la voluntad de Dios. Verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, ahora viene Pablo y se pone él como ejemplo. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, como que si no sé para dónde voy. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Las últimas palabras, o una de las últimas palabras que Pablo dijo cuando escribió 2 de Timoteo, él dijo: he terminado la carrera. He peleado la buena batalla. Eso es lo que Pablo quiere hoy hacer con los hermanos de Corinto. Decirles, si yo he peleado, a ustedes les toca también pelear a la batalla. Y si yo he corrido, a ustedes les toca correr ahora. Y si yo he trabajado predicando el Evangelio, también ustedes hablen, prediquen. Y si mi deseo es ganar alma, ese debería ser el deseo de toda la iglesia. Pablo tenía 3 objetivos claros según este capítulo. Número 1, predicar el Evangelio. Por eso le digo yo, juzgue usted si en esta iglesia, los líderes que habemos en esta iglesia, no estamos interesados en predicar el Evangelio. Búsquese otra iglesia donde prediquen el Evangelio. Si en esta iglesia no estamos interesados en ganar alma, busque otra iglesia donde están interesados en ganar alma. Pero yo puedo levantar mi cabeza, no con arrogancia, levanto mi cabeza con humildad para decir, ese ha sido el deseo que ha habido siempre en esta iglesia. Predicar el Evangelio, ganar alma y levantar a otros para que sigan predicando la palabra de Dios. Porque yo sé que no soy eterno. Yo sé que va a llegar mi hora y esta obra va a seguir y que esta obra va a continuar. El apóstol Pablo le llegó su hora el día que a él lo decapitaron, pero la obra de Dios no se detuvo. La obra en esta iglesia no se va a detener. Con el pastor y sin el pastor, esta iglesia va a seguir predicando el Evangelio. En esta iglesia se van a seguir alcanzando a los perdidos y en esta iglesia se va a seguir llamando a otros para que otros se unan a esta carrera. Tenemos que entender, mis hermanos, realmente cuál es la labor que Dios le ha dado a cada quien. La labor que Dios me dio a mí, yo estoy agradecido con Dios. Y aquí la estamos haciendo. Cuando yo comencé a pastorear, los primeros 3 años, y algunos de ustedes tal vez no lo saben, pero los primeros 3 años, durante ese tiempo, mi esposa, que era la única que trabajaba, ella mantuvo a mis 2 hijos y a mí. Mantuvo a 3 personas, porque yo no podía proveer ni para 1 litro de leche, porque yo no recibía nada. Yo no recibía nada. Y mi esposa tenía la lucha de su propia familia diciéndole, lo que pasa es que tu marido es un mantenido. Lo que pasa es que tu marido no quiere trabajar, porque en varias ocasiones me ofrecieron trabajo, pero los rechacé. Al punto que mi propia esposa me tuvo que correr de la casa porque me dijo que si yo no aceptaba un trabajo, que me fuera de la casa. Y tuve que irme por 15 días de la casa a dormir en el lugar donde hacíamos las reuniones con la hermana Mafalda. 15 días estuve ahí, ayunando y orando, diciéndole a Dios, Señor, no sé qué hacer. Si mi esposa no cree en mí, si mi esposa, que es la que debería creer que usted me ha llamado, Señor, no sé qué hacer. Si tú no la convences, ¿cómo la voy a convencer yo? Y todo eso fue parte del inicio de este ministerio. Una lucha que mi propia esposa me decía, yo no me casé con un pastor, no quiero ser la esposa de un pastor.
Mi esposa había visto el dolor y el sufrimiento de muchas esposas de pastores, porque en la casa de su mamá, ahí se hospedaban muchos pastores. Y ella sabía, desde niña había visto el dolor, el sufrimiento que tienen las esposas de pastores. Mi esposa me decía, yo no me casé con un pastor, no quiero ser la esposa. Pero bendito Dios que ella entendió que aunque ella no se casó con un pastor, hoy es la esposa de un pastor. Y le doy gracias a Dios que un día ella tuvo que poner su renuncia en su trabajo y dedicarse conmigo al trabajo pastoral, ayudarme en la obra. Yo le doy gracias a Dios por ella, le doy gracias a Dios por mis hijos que están aquí. Le doy gracias a Dios por mis nietos que se están levantando y están en la iglesia. Le doy gracias a Dios por todos los líderes que han creído y han permanecido y están fieles en esta iglesia. Le doy gracias a Dios por la gente que el Espíritu Santo está trayendo a esta iglesia. Porque no soy yo, es el Espíritu Santo que hace la obra. Lo que hacemos nosotros es predicar, lo que hacen los líderes evangelizan, consolidan, pero el crecimiento lo da Dios, hermano. Le damos gracias a Dios que todo lo que hemos hecho en este templo, en aquel otro terreno y todo lo que hemos construido, lo hemos hecho con la ayuda de Dios y del pueblo. No hemos pedido ayuda. No nos han dado donaciones que los han mandado del extranjero. Tampoco el gobierno nos ha dado ayuda. No, Señor. Ha sido Dios y el pueblo. Ese es el sacrificio que usted mira aquí. El sacrificio que usted ve aquí son los años de confiar en Dios, de poner las cosas en las manos de Dios. Y Él nos ha respaldado. Por eso yo le digo, hermano, en esta casa usted siempre va a hallar una palabra. Pero en esta casa siempre va a haber un altar esperando lo que a ti te toca traer. Si es la palabra de Dios que tú recibes aquí, que no se te cobra nada, y a nadie se le cobra por predicar la palabra, pero por gratitud debemos honrar la casa del Señor. Que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé entendimiento, y le ruego a Dios que ninguno salga con la mente enferma o dañada, o murmurando o criticando, porque al final el mayor dañado vas a ser tú. Así que póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y yo espero que sea Dios añadiendo bendición a través de esta enseñanza.